Hola, veamos cómo las matemáticas pueden ser fáciles. En el video Homotesia enseñé cómo construir una figura mediante la homotesia. Ahora vamos a ver las propiedades que tienen estas figuras construidas mediante una homotesia. Para esto vamos a tomar el triángulo ABC, le vamos a practicar una homotesia transformándolo en el triángulo café A'B'C'. Vemos que el lado AB se transforma en el lado A'B'. Eso significa que estos dos lados se llaman homólogos y tienen la siguiente propiedad. Resulta que son paralelos. Lo mismo ocurre con los otros lados homólogos, BC con B'C' y CA con C'A'. En resumen, los lados homólogos son paralelos. Veamos ahora qué ocurre con el factor de homotesia. Si el factor de homotesia es mayor que 1, tal como se ve en la animación, la figura se agranda. Veamos ahora qué ocurre si el factor de homotesia está entre 0 y 1, o sea, es menor que 1. Tal como se ve en la animación, la figura homotética se reduce respecto a la original, o sea, se achica. Para ver qué ocurre cuando el factor de homotesia es negativo, vamos a examinar qué le ocurre a la homotesia de un punto primero. Vamos a hacer la homotesia del punto A. Para ello, tomamos la distancia entre O y A, la multiplicamos por el factor de homotesia, 1/2, por lo tanto el punto quedaría ahí. Pero resulta que este factor es menos 1/2, por lo tanto la distancia esta debe medirse hacia el otro lado de O, debe medirse hacia allá y por lo tanto el punto A' queda acá. Eso mismo se hace con los otros vértices de la figura y en definitiva la figura homotética está invertida respecto a la figura original. Las siguientes propiedades nacen de que las figuras son semejantes, o sea, mantienen su forma pero pueden variar en su tamaño. Veamos qué ocurre en este caso en que al cuadrado azul se le ha practicado una homotesia k igual a 2, factor 2, transformándolo en el cuadrado café. Veamos qué ocurre con el lado. Por ejemplo, el lado AB se ha transformado en el lado A'B', que tiene el doble de largo. Por lo tanto, el lado se ha multiplicado por 2, que es el factor K. Veamos ahora qué ocurre con las áreas. El área del cuadrado café equivale a 4 veces el área del cuadrado azul. Por lo tanto, el área se ha multiplicado por 4, que corresponde a k cuadrado, el factor de homotesia elevado al cuadrado. Resumiendo, las distancias se multiplican por k y las áreas por k cuadrado. Bien, chiquillos, esas son las propiedades más importantes de la homotesia. Les deseo que les vaya muy bien en su prueba de homotesia. Con mucho cariño, el Cubito Matemático.